Bienvenidos. Gracias por conectarse hoy. Vamos a nuestra sesión 9 de el libro Dar voz al niño, ser los padres que nuestros hijos necesitan, de Ivonne Laborda. Bueno, miren dónde vamos ya. Ya vamos en la recta final. Esto es lo que nos queda. Y hoy vamos a estar revisando una mirada crítica a los castigos, premios, sobornos y amenazas. Voy a dar un espacito para que se conecten. Bueno, buscando el mejor horario, pues las he traído cambie y cambie, ¿verdad? Pero espero que pronto encontremos el mejor horario que se nos acomode pues a la mayoría. Bueno, ya hemos oído que el tema de los castigos no es recomendable para los niños, porque venimos de una educación que instaba a la violencia o a la manipulación para controlar la conducta de un niño, ¿verdad? O como para moldearla. Hay una corriente psicológica que se llama conductismo, que de alguna manera decía que todo lo que uno quisiera podría lograrlo un niño con los estímulos adecuados, como si fuera un entrenamiento animal. Algunos de los experimentos que el conductismo manejaba era que, por ejemplo, tocaban una campana, había un perro, después de la campana le sacaban un plato de comida y se la daban al perro. Entonces esto lo repitieron hasta que sonaba la campana, dejaban de darle la comida al perro y el perro salivaba. O sea, no había comida, no estaba ahí el plato de comida, pero el perro se daba cuenta y ya estaba como entrenado. Entonces, mucho tiempo el conductismo rigió la educación. Entonces, a base de castigos, de golpes incluso, se lograba que los niños no hicieran tal cosa o hicieran tal cosa, pero definitivamente que era atentar contra su integridad. La crianza respetuosa, la disciplina positiva, la crianza consciente van en un sentido en el que no tenemos que lastimar para poder educar. Cualquier acto que represente lastimar voluntaria o involuntariamente va en contra de la crianza respetuosa. Y muchas veces el cómo criamos lo hacemos desde cómo nos criaron a nosotros, lo que aprendimos, lo que vivimos, lo que vimos, y muchas veces está equivocado. O bueno, no podemos decir que todo está equivocado, pero tampoco podemos decir que todo estuvo perfecto, ¿verdad? Lo importante es que desde la conciencia nosotros sepamos cuáles son esas tendencias que puedo traer yo, ya sea aprendidas o que conmigo lo hicieron, para poder no hacerlo o hacer una alternativa con mis hijos. Bueno, pues mire, en este capítulo vamos a ver por qué no se recomiendan ni los castigos, ni los sobornos, ni las amenazas, pero tampoco los premios. Los castigos, los premios, los sobornos y las amenazas nos dan una complacencia temporal y compran obediencia. O sea que de alguna manera el niño logra hacer lo que nosotros queremos, pero más por el premio o por evitar la consecuencia si no lo hacen. Es una manera de manipular. Cualquier forma de manipulación no es crianza respetuosa. Esto se presta a veces a muchas confusiones, porque pues entonces ¿cómo los vamos a educar o cómo los podemos encauzar? Bueno, hay técnicas muy específicas incluso que siempre y cuando vayan con respeto podemos, compartir con nuestros hijos. Más allá de qué le hago al niño para que obedezca o para que haga las cosas, es qué hago con el niño para que colabore, para que coopere.
Entonces, ya veníamos hablando de cómo el decirles tanto no de manera arbitraria sale más contraproducente que beneficioso. Y que un límite, en la medida en que nosotros lo comunicamos con respeto, es más fácil que haya cooperación. Y si no, al menos entendimiento o, vámonos diciendo así, pues sí, cooperación. O sea, yo le puedo decir a un niño, es hora de apagar la televisión. Y el niño no va a estar encantado, ¿verdad? A lo mejor yo le puedo decir, ya viste mucha televisión, ya es la hora, nos tenemos que ir, etcétera, etcétera. Pero el asunto aquí es que si yo nada más llego y le apago, ahí puede haber un desborde. El explicarle no garantiza que el niño va a cooperar, pero al menos va a entender por qué lo hago. Y no es nada más ni porque soy la mamá o porque yo mando o porque soy la autoridad, sino porque hay una razón para su cuidado. Entonces, los límites, en la medida en que nosotros los explicamos de manera clara, podemos lograr por bien una buena cooperación de su parte, por mal, pues un reniego, pero al menos una consistencia con la crianza que vamos llevando. Bueno, miren, no es el comportamiento en sí lo que debería preocuparnos, sino lo que lo alimenta o provoca. Entonces, no queremos controlar el comportamiento del niño, queremos entender por qué se comporta de esa manera. Y si entendemos por qué se comporta de esa manera y atendemos la necesidad que hay detrás, el comportamiento va a dejar de estar o va a dejar de ser problemático. La corriente opuesta al conductismo es el humanismo. El humanismo ve, por ejemplo, qué hay en la persona, qué motivaciones hay para actuar como actúa. No nada más es controlar su comportamiento, sino entender qué lo lleva a pensar, a sentir de la manera que lo hace para actuar como lo hace. Entonces, cuando un niño se siente entendido, cuando un niño se siente satisfecho en sus necesidades, no tiene por qué comportarse de una manera inadecuada. Pero nosotros, si nos centramos mucho en el comportamiento, no estamos atendiendo, digamos, como la raíz. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando castigamos a un niño? Imaginemos que un niño pega a su hermano y al verlo, su madre lo castiga. Ahora, fíjense bien, estamos hablando de los castigos primero. ¿Realmente pensamos que haciéndole algo desagradable y molesto vamos a ayudarle a ser más amoroso con los demás la próxima vez? La principal contraindicación de los castigos es que generalmente lo que el adulto hace no tiene nada que ver con la falta que hace el niño. O sea, resulta ser un lastimarlo por lastimarlo. Si la mamá regaña al hijo porque le pegó al hermano o le pega incluso para que sienta lo que siente el hermano, lo que el niño va a recibir no va a decir, ay, ya voy a querer más a mi hermano, o sea, voy a decir, ay, qué mal que mi mamá me cachó, ¿no? Porque entonces me está lastimando a mí. Fíjense, qué importante es comprender esto, porque muchas veces el castigo, o más allá, fíjense, oímos castigo, no, yo no castigo, pero si no se termina el plato, pues no lo dejo ver la televisión. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si no recoge los juguetes, entonces no sale al parque. O sea, el niño no va a aprender a recoger los juguetes, va a aprender, va a sentirse mal porque ese día no fue al parque. El motivo pasa a ser un segundo plano, el niño no lo registra, el cerebro del niño no dice, oh, es que me pasó eso. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Recuerda alguna vez que en tu casa te regañaron o te castigaron fuertemente por algo? Si tú te pones a pensar, seguramente que darás con el castigo. Pero si yo te digo, ¿por qué te castigaron? Generalmente la respuesta es,
No me acuerdo. No me acuerdo qué hice. Oigo mucho esto en los pacientes. Pues no me acuerdo qué hice, pues, pero yo era un tremendísimo, entonces pues algo he de haber hecho para que me castigaran. Sí, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que, por ejemplo, en Navidad te dejaran sin regalo? ¿Qué hiciste para que te dieran esos golpes, esos fajazos? ¿Qué hiciste para que te dejaran sin postre? Seguramente que va a haber como muy pocos que realmente digan, oh, sí, es que peleé a la hermana, o es que ya tenía hasta acá a mi mamá. Pues no. ¿Por qué? Porque lo que el cuerpo guarda, el cuerpo tiene memoria. Y lo que el cuerpo guarda es la sensación de lo que pasó. Entonces podemos haber tenido, digamos, como muchos castigos, pero la memoria no dice, es que me los merecía por esto y el otro. Nos podemos engañar queriendo decir, sí, yo creo que sí, porque era un tremendo, pero no hay justificación para lastimar a alguien. Y no hay justificación si fuimos heridos como niños, ¿verdad? Nuestros papás ciertamente hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, pero nosotros podemos entenderlo, pero no es una justificación, ¿verdad? Hay muchas historias de vida que vienen de un pasado muy difícil y que aún así cambian cosas. Entonces, bueno, vamos a ver. Solamente con amor podemos ayudar a alguien a ser más amoroso. Primero que nada, castigar al agresor, que a su vez también es víctima de su gran malestar interno, le hará sentirse aún peor, pues tendrá un sentimiento de frustración e impotencia, y lo que aprende es que la próxima vez que quiera a su hermano tendrá que asegurarse de que su madre no lo vea para no ser castigado. Así el castigo no le hace darse cuenta de los sentimientos de la otra persona ni sentirse en paz para ser cariñoso con su hermano. Más bien lo que siente es que por culpa de le han castigado, lo que puede provocar más conflictos, como ya vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo sí podría ser más respetuoso? Pues bueno, teniendo que ver la consecuencia del acto con el acto en sí. Yo me acuerdo, dice mi mamá, que cuando era niño le lancé un chocolate congelado a su cabeza. Mi papá me pegó con el cinturón. Cuando me portaba mal o no obedecía, el famoso cinturón era la solución. No me acuerdo. Sí. Gracias, Ángel. No, o sea, pero fíjate cómo sí te acuerdas de lo que te dolió, lo que te impactó, lo que me portaba mal y no obedecía. Pero ¿qué es portarse mal? ¿Qué es no obedecer? Muchas veces creemos que no obedecer o portarse mal en un niño, pues es el ser niño, es el malestar que me provoca a mi adulto lo que está haciendo, es la falta de paciencia de yo adulto ante lo que está haciendo. No puedo sostener tanto movimiento, tanta habladera, no puedo sostener tanta demanda, y entonces me fastidio y culpo al niño de que se está portando mal o que está fastidioso, cuando la realidad es que no estoy pudiendo con esa necesidad. Los niños son demandantes, no hay niños de alta demanda, no, es decir, bueno, así lo llaman incluso, niños de alta demanda. Pues los niños de alta demanda yo creo que son todos, pero los papás que tenemos poca respuesta, yo creo que somos más, y eso sí que no se nombra. O alguno de ustedes ha escuchado ese diagnóstico, ¿no? Fíjate que fui con el psicólogo, con el psiquiatra, y me dijeron que soy una madre poco tolerante. ¿Sí? O sea, como que poco afectiva, ¿no? El problema siempre lo ponemos en el niño. En mi caso era hacer berrinche o desorden en la casa o en el trabajo de mi mamá. Entonces los niños ciertamente hacen berrinche o hacen desorden o se portan mal porque están queriendo comunicar algo. Porque si ellos pudieran decirnos con palabras, seguramente nos dirían,
ay mamá, ya estoy enfadado, es que ya todo el día aquí encerrado, o es que ya tengo hambre, o es que ya me enfadó esto. Miren, no recuerdo en qué parte del libro menciona esto. Hay una necesidad que es de decir, por ejemplo, está un niño jugando toda la tarde con su amiguito y llega un momento en el que se empiezan a pelear. Entonces, si las mamás estamos acá platicando, ay, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, y los niños ya se empiezan a pelear después de un rato, tendríamos que preguntarnos si no es ya momento, o sea, si no están ya sobreestimulados, que ya necesitan como un espacio separados. Ah, no, pero ¿qué hacemos las mamás? Vamos y luego los regañamos. Y luego les decimos, es que no sabes compartir, es que cómo, es tu amiguito, compártele cuando ya a lo mejor el tiempo ya es más que suficiente para estar ahí los niños juntos. Y ya necesitan su espacio, necesitan su momento, ¿verdad? Cuando hay más de un hijo, a veces también están todos juntos, es un gritadero, pero no entendemos que a veces sí es importante el tiempo individual con mamá o con papá, y cuando no lo hay, pues empieza a haber ciertos conflictos o pleitos. ¿Y quién tiene la culpa? Los niños, porque se están portando mal o están haciendo algo desastroso, ya están rompiendo cosas o ya están tirando cosas. Entonces ponemos el ojo en eso, pero no ponemos la mirada en qué los lleva a sentirse de tal manera para actuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, por lo que entiendo, ¿estás en contra de los golpes o gritos a los niños como medida de castigo? Sí, estoy en contra de todos los castigos. Estamos revisando este libro, mira, que se llama Dar voz al niño, ser los padres que nuestros hijos necesitan, y estamos en el capítulo que habla del por qué no es positivo para la crianza ningún tipo de castigo, porque resulta ser una manipulación y porque resulta ser una agresión al niño, ¿verdad? Entonces, ni golpes, ni gritos, ni castigos de ningún tipo, ni quererlos controlar de ningún tipo. Vamos a ver por qué, ¿sale? Vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, en el ejemplo que les decía del hermano que le pega y la mamá a lo mejor le pega más o le grita o le quita algún privilegio, lo que hace el niño es recibe el mensaje de malo porque me cachó, no malo por lo que lo hice. Él no dice, voy a ser más comprensivo y amoroso con mi hermano. La reflexión es, ¿por qué me vio? O ¿por qué o la próxima vez me lo voy a fregar de esta otra manera? En vez de pensar cómo sí llevarme bien, busco si pegar me da más cosas malas a mí, entonces ¿de qué otra manera me lo puedo fregar sin que me vean, sin que sea una consecuencia tan mala para mí? ¿Cómo si entonces? Bueno, vamos a pensar. Una manera de poder hacer reflexionar a los niños cuando empiezan a ser agresivos con el otro es poner como escenarios en donde ellos se imaginen lo que el otro sintió. Entonces, en este caso en el que el hermano le pega al otro, entonces vamos a ver por qué le pegaste, cómo crees que se sintió, cómo crees, como motivar a la reflexión, más que el hecho de simplemente castigar o el hecho de simplemente pegar. ¿Cómo podría ser más respetuoso si le provocamos malestar y le tratamos hostilmente? ¿Cómo una persona puede ser mejor persona infligiéndole malestar? Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que les hacemos o nos ven hacer con los demás. Aprenden lo que les enseñamos. Así pues, castigándole aprende que cuando alguien no es como tú quieres que sea, hay que hacerle algo desagradable a modo de castigo o venganza. Quizá es lo que precisamente le estaba haciendo a su hermano, castigándole porque no le daba lo que quería. ¿Qué pasa con el tema de las mentiras? ¿Por qué un niño miente?
Esta es una pregunta muy recurrente, tanto en la consulta como es un tema de cuando los niños empiezan a utilizar el lenguaje más, que empiezan a hablar más o interactuar más. Bueno, hay dos razones principales por las que un niño miente. Los niños, pero no solo los niños, también los adultos, solemos mentir por miedo y por falta de seguridad e intimidad emocional. O sea, para evitar lo que tememos o para conseguir lo que necesitamos. Si hubiera confianza y conexión emocional, no necesitaríamos mentir, por lo que si nuestros hijos nos mienten, es urgente revisar nuestra relación y vínculo afectivo con ellos, en vez de centrarnos en la mentira. Entonces, miren, haciendo como una recapitulación, si nos centramos en el comportamiento negativo, no, estamos perdiendo campo de acción para entender o para evitar que esto se vuelva a dar. Yo puedo castigar a un niño porque hizo tal cosa negativa y el niño puede momentáneamente no hacerla porque tiene miedo que le castigue, porque ya no quiere que me enoje, porque no quiere que le retire mi mirada, por ejemplo, pero más adelante se vuelve a repetir la conducta. Si no motivo a la reflexión, si no acompaño en el aprendizaje, esto es muy fácil que se vuelva a repetir. No es normal que un niño mienta. Es una muestra de que ha conseguido de esa manera lo que necesita. Nuestra labor, entonces, es ayudarles a darles el mensaje de que no necesitan llegar a mentir para conseguir lo que necesitan, o que no va a pasar nada si se equivocan. Muchas veces los niños temen las reacciones emocionales de los papás. Por eso cuando hay un papá con reacciones emocionales muy exageradas, miren, pasa lo que pasaría en una casa cuando alguien tiene reacciones muy exageradas y ese alguien es mamá o papá, impregna todo el ambiente de una tensión a lo que se hace. Entonces, empiezo a hacer en base a evitarle esa reacción emocional descontrolada. Entonces me puedo empezar a cuadrar si soy muy obediente, o me vale y me rebelo. Por eso muchas veces hay como estas polaridades, un hijo muy bien portado y otro hijo como muy rebelde. Las reacciones emocionales entonces tendría que ser algo que los adultos trabajemos. Si cuando te enojas o cuando sientes una emoción muy fuerte, te desbordas, te cuesta trabajo contenerte, hay que trabajar con esa emoción. ¿Por qué? Pues yo lo estoy hablando en la paternidad, pero imagínense en el ramo pareja. O sea, esto también es demasiado dañino para las relaciones. Entonces, bueno, Ivonne en el libro nos invita siempre a quitar este paradigma de los buenos y los malos, los víctimas y los agresores. Esto nos sirve también para comprender el tema del bullying, en donde cuando hay bullying o hay burla o hay un malestar, o sea, el agresor es a su vez víctima del cómo se siente, porque nadie que se siente bien se burla de alguien más así por nada más. ¿Me explico? Es una víctima también de su propio malestar. Entonces, si volteáramos a ver esa parte, podríamos atender al que golpea o al que agrede de otra manera y al agredido de otra manera, diferente. Pero son dos maneras de ser víctimas, ¿verdad? Bueno, déjenme nada más ver. Ok. Vamos entonces. Al castigar a un niño por hacer algo que no nos gusta o que molesta a alguien, no le enseñamos ni le ayudamos a tener en cuenta los sentimientos de la otra persona, sino a ver los efectos de sus actos sobre él mismo.
El niño solamente ve lo que el adulto le hace a él. ¿Qué me hacen a mí cuando no me comporto cuando los demás quieren, como los demás quieren o esperan? Nadie está ayudando al niño ni se preocupan por él, intentando saber qué le pasa, cómo se siente y averiguar por qué se ha comportado de esa forma. El niño necesita ayuda y no castigos. Recordemos que cuanto peor se comporte un niño, más ayuda y amor necesita. Y cuanto peor tratamos a un niño, peor persona creerá que es. Entonces, en la medida en que nosotros tratamos mal a un niño, el niño no nos deja de querer porque somos sus padres, pero sí se deja de querer a sí mismo, porque nuestra mirada y nuestra validación es lo que cimienta su autoestima. Se vuelve nuestra voz, su propia voz interna. ¿Cuántas veces nuestra voz interna nos suena parecida a esa mamá, a ese papá que teníamos? Entonces se necesita hacer un trabajo para darle más voz a nuestra propia voz, más volumen, y a lo mejor hacerlo muy, muy consciente. Entonces, miren, castigar es una especie de venganza hacia el niño. Tú haces esto, pues ahora yo te hago esto otro. Si castigar realmente funcionara, ayudaría al niño a comportarse mejor, a sentirse mejor. Y no tendríamos que estar continuamente castigándolo, pero si se fijan, generalmente cuando hay castigos, luego hay otro, luego hay otro, luego hay otro, luego hay otro. O sea, si fueran efectivos, pues se castigaría una sola vez, y a lo mejor castigo en esto y en esto ya no pasa esto, pero pasa en otra cosa y vuelvo a castigar en otra cosa. Entonces, por donde lo veamos, el castigo no es la solución. Miren, me voy a la siguiente parte. Podríamos entonces, ¿qué vamos a hacer en la alternativa? Podríamos preguntarnos más a menudo qué podría hacer ahora para ayudarle a sentirse mejor. ¿Qué responsabilidad tengo en que se esté comportando así? Quizá nos necesita, nos echa de menos, se siente solo, no estamos suficientemente presentes. Seguro que encontramos una respuesta, pero lo más fácil es enfadarnos, castigarle y rechazarle. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no sale de una forma natural y espontánea gritar, castigar, amenazar y rechazar a un niño cuando hace algo que no nos gusta o que no es correcto socialmente? ¿Te has preguntado por qué no nos nace de forma natural hablarle, ayudarle, explicarle, validarle y buscar el origen de su malestar? Lamentablemente actuamos así con los niños porque de esta manera es como actuaron con nosotros en nuestra infancia, y así es como aún se trata a los niños en muchos hogares. A ver, en resumen, podemos decir que para corregir o para que un niño cambie es mediante la comunicación efectiva por parte de los padres y también poner el ejemplo por parte de ellos. Ajá, así es. Es buscar conectar con ellos, buscar entenderlos, entender sus necesidades. Y por supuesto que no es a través del castigo. Castigando, nosotros los adultos no tenemos que responsabilizarnos de nada y podemos seguir pensando que todo es culpa del niño. Una necesidad infantil no satisfecha no desaparece por mucho que nosotros queramos ignorarla. Seguirá ahí y el niño sentirá un malestar que no puede evitar a pesar del castigo. Entonces, un buen ejercicio sería, si lo que acabo de decir o hacer a este niño, a mi hijo, me lo hicieran a mí, ¿cómo me sentiría? Esto que le estoy haciendo o diciendo, ¿mejora nuestra relación? ¿Nos conecta y nos une emocionalmente o por el contrario, nos distancia o nos crea malestar? Todas las conductas negativas tendrían que ser una llamada de atención hacia los padres para voltear a ver las necesidades de los hijos.
atendiendo esas necesidades, es mucho más probable que ese comportamiento, ese mal comportamiento, deje de estar. Ahora vamos al tema de las recompensas, de las recompensas y de los premios. ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces una recompensa o un premio actúa como una manera de compensar algo que yo no estoy pudiendo dar. Entonces, ya hemos visto que los niños necesitan presencia real de papá y mamá. O sea, estoy aquí para ti. No estoy aquí viendo el celular o estoy aquí hablando por teléfono, viendo la televisión o regañando o en lo mío haciendo el quehacer. Estoy aquí contigo. Eso es una necesidad importantísima. Y muchas veces cuando los papás no podemos, no sabemos, no nos damos tiempo para darles esa presencia, nos ahoga estar tanto tiempo con ellos, compensamos con cosas materiales. Aquí hay una pregunta. Aparte de comunicárselo, ¿qué consecuencia podría ponerse cuando le griten a uno? ¿O es seguir compensando? A ver, no entiendo muy bien, Oli. Aparte de comunicárselo, ¿qué consecuencia podría ponerse cuando le gritan a uno? ¿O es seguir compensando? Aparte de comunicarlo, o sea, entiendo que es, me estás gritando. Enséñale cómo. A ver, yo te puedo escuchar si me hablas así como te estoy hablando. O a ver, mamá, no me gustó que me hicieras esto. Mamá, quiero esto. Modélale el cómo sí. Porque cuando, por ejemplo, si yo... Me estás gritando, el niño está viendo, se está dando cuenta de que está gritándome, pero no sabe qué hacer, como ¿y para dónde me voy entonces? Entonces me estás gritando y mira, aquí estoy cerquitas, modélale, ¿me puedes decir de esta manera? O me puedes decir de esta otra, o me puedes decir, no mamá, y yo ahí ya voy a entender, ¿sí más o menos? Porque a lo mejor lo que en la medida en que los niños gritan, bueno, alguna vez escuché esto, en la medida en que no solo los niños, sino las personas gritamos, es en la medida en la que no nos sentimos entendidos. O muchas veces es que necesito levantar mucho la voz para que entonces sí me vean. Los gritos, los malos comportamientos, ciertamente es una llamada de atención. Es como decir, ¡hey! Haz de cuenta que imagínate que tú ocupas de alguien y le dices, oye, no sé qué, necesito esto, y ese alguien no te escucha por X o Y. Entonces te acercas a lo mejor un poco más y le dices un poco más fuerte, oye, necesito esto. No te pela, está en su rollo, pues a lo mejor, oye, ¿no te pela? Pues gritas, a lo mejor, ¡hey! ¿No me estás oyendo? ¡Te estoy hablando! Muchas veces eso es lo que nos quisieran decir los niños con los gritos. Esa se da cuenta de decir, a lo mejor te lo he dicho de muchas maneras y no me entiendes, mamá. Entonces, ya que grito, pues al menos tengo tu atención. Entonces, habría que ver qué función cumple ese grito. A ver, no me grites, no estoy sorda. Y a lo mejor puedes pensar, ¿a qué se debe? Porque acuérdate que el mal comportamiento solamente es una muestra de lo que nosotros estamos dejando de hacer. No lo vean como si fuera culpa. En un tiempo que trabajé en una escuela, cuando platicaba con los papás y les decía lo que ellos podían hacer, muchos de ellos decían, y entonces toda la culpa la tenemos nosotros. Como que lo veían como más en el sentido negativo o acusatorio. No es por ahí. Es por el hecho de decir, tú puedes hacer mucho y puedes entender ese comportamiento negativo más con curiosidad que con juicio. ¿Por qué tiene que gritarme? ¿Qué será que tiene que gritarme? ¿O será la costumbre también? Hay familias en donde un griterío y así se comunican. Pero si esto es algo raro, si esto es algo aislado, a ver, me estás gritando,
date cuenta, me estás gritando, me podrías decir de esta otra manera. Me dice si te respondí, ¿eh? Entonces, miren, vamos con el tema de las recompensas. Cuando nosotros recompensamos o premiamos, lo que estamos provocando no es que los niños sean constantes con eso, sino que más bien es lo contrario, porque cuando no se produzca una recompensa, ya no habrá interés ni motivo alguno para seguir haciéndolo, a pesar de que en un inicio sí lo había. Entonces, premiar no nos hace disciplinados, ni constantes, ni mejores personas, sino dependientes de la aprobación externa. El niño puede pensar ¿qué voy a recibir a cambio de esto? Y si no recibe nada, ¿por qué iba a querer seguir haciéndolo? Bueno, tampoco con recompensas y premios hay cambios a largo plazo. Entonces, si se fijan en este común denominador, lo que es los castigos, las recompensas, las amenazas y los premios, controlan la conducta en el momento, pero no a largo plazo. No alimentan la disciplina, no fomentan la constancia, sino que nos fijamos en esta acción de ahorita y o la castigamos o la premiamos. Entonces vuelve a pasar, pero más por el hecho del premio y no por el hecho de ser disciplinados. El peor de los castigos es nuestra retirada de amor. ¿Cuántos padres y madres decimos que amamos a nuestros hijos incondicionalmente y en realidad no lo hacemos? Pues amar a alguien sin condiciones es quererle por lo que ya es y no por cómo esperamos que sea, cómo se comporta o si nos complace o no. Esa retirada de amor es una forma de venganza. Vamos pensándolo así. Si mi hija hace algo que me molesta y yo misma no manejo muy bien el darle la vuelta al malestar pronto, ese malestar que me invade va a ser difícil que se me quite. Pero si yo no lo hago consciente, le voy a dar el mensaje de que no la quiero igual. ¿Estás enojada, mamá? A lo mejor sí, estoy enojada, pero es algo mío, no es tú me hiciste enojar. Es eso, puedo decirle, eso que haces me molesta, pero eso que haces no es tú me molestas. ¿Se fijan cómo hay una diferencia en el hacernos responsables de nuestras emociones y el culparlos a ellos? El amor incondicional que tú crees que les estás dando a tus hijos, ¿realmente es incondicional? O cuando no se portan bien, cuando no hacen lo que tú esperas, cuando se comportan completamente diferente a lo que tú pensarías, ¿qué mensaje les darás? ¿Realmente, mi mamá de todas maneras me ama o mi mamá no me quiere ahorita? Porque los niños son así, en el cerebro no existen como los puntos medios, las relativizaciones, entiendo que mi mamá no es que no me quiera. Si mi mamá me deja de hablar, entonces no me quiere. Entonces, por ejemplo, puedo decir yo, no le grité, no la regañé feo, pero no le hablé o estuve seria un buen rato. Pues eso habla de que el niño o la niña lo recibe como una falta de amor. Yo tendría que hacer el trabajo de que si me cuesta mi trabajo cambiar pronto, o sea, tampoco es como que se me va a pasar y a mí no me pasa nada y estoy como bien sonriente. Yo le puedo decir, me dolió, oye, me aventaste el juguete, me pegaste aquí, me dolió muy feo. Ay, no, espérame, dame chance de sentirme mejor. Pero eso que pasó no es tú, no fuiste tú. Yo sé que fue un accidente. No sé si estoy siendo clara con esto, si no, háganmelo saber, porque muchas veces son como estos mensajes sutiles en donde aparentemente sí, estoy muy bien, muy plantado en mi papel,
pero en el fondo sí le doy estos mensajes de, si no haces lo que yo quiero, no te quiero igual. Si no me agradas, entonces no te quiero igual, porque ese es el mensaje que ellos reciben. Nosotros podemos no querer decir eso, ¿saben? Les decía, alguna vez les he platicado que trabajé en un centro de rehabilitación con jóvenes con adicciones. Pues algo que decían muchísimo todo el tiempo era, es que yo no me sentí querido, es que yo no me sentí querido por mi papá, por mi mamá. Y luego teníamos encuentros encuentros familiares, que eran momentos en los que citábamos a la familia para trabajar con ellos y con sus hijos o con sus esposos, etcétera. Y ellos nos contaban otra historia. No, yo dejé todo por mis hijos, dejé de trabajar, les di todo. O sea, la misma familia tenía una historia diferente en la comunicación del amor. Entonces, papás y mamás, con esto les quiero decir que el que tú los ames no es suficiente. No es suficiente. El cómo ellos reciben ese amor sería como ese amor completo. Yo los puedo amar, pero si no me sé dar a entender, si los mensajes que les doy son confusos, no se van a sentir queridos por mucho que los ame yo. Entonces tengo que ser más clara en cómo amarlos. Y una manera de amarlos es, aunque te portes mal, yo te voy a amar. Verbalízalo. Aunque te portes mal, yo te voy a amar, pero quiero entender por qué te estás comportando de esa manera. Porque si te sintieras bien, no te comportarías así, no le pegarías a cada rato a tu hermano o a tu hermana. Bueno, para fomentar su autoestima, entonces, debemos poner el foco y toda nuestra atención en su acción y en su logro y no en nuestro sentir. No es importante que mamá esté contenta, lo importante es que el niño se sienta satisfecho con lo que ha logrado. Alguna vez me tocó atender a unos pacientes en los que el niño practicaba fútbol desde que estaba chiquitito, ¿no? Este chico ya era adolescente. Y cuando vimos pues como uno de las problemáticas que llevaban, salió, no era la problemática principal, pero salió el por qué el chico practicaba el fútbol. Y una de las razones principales por las que practicaba el fútbol, pues era porque el papá era futbolero. Oye, pero pues a ti te gusta el fútbol, le decía el papá. Pues a mí no crees que tanto, ¿eh? Y el papá, ¿sí qué? ¿Cómo? Pero pues si te llevaba a los entrenamientos y eras buenísimo pero yo veía que eso a ti te daba vida y te hacía sentir feliz, entonces pues lo hacía. Entonces llegó un momento en el que fue como una manera de sincerarse y digo yo, la verdad es que afortunadamente, ¿no? Porque cuántas veces a lo mejor de esto podríamos darnos cuenta ya muy tarde, pero fue de que no, entonces no, si no es tu camino, entonces no te vayas por ahí. Pero ojo, nuestros hijos buscan desesperadamente nuestro amor y nuestra aprobación. Si nosotros se las empezamos a condicionar, y condicionar entre líneas. O sea, entonces, ¿me tienes? Si me das por mi lado, si eres buena conmigo, si te portas bien, si eres obediente, pero si no haces lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo pensaría de ti, te lanzo mensajitos de esto, pues si quieres, pues no, pues ¿qué es eso? No sé, por ejemplo, este chico decía, alguna vez quise intentar danza. ¿Y qué recibí de ti? No, pues ¿qué es eso? Que eso no lo hacen los hombres, que quién sabe qué. Pues entonces no fue lógico que él dijera, pues adiós danza y hola fútbol. Entonces ahí sí te tengo, papá.
Entonces, cuidado, ¿eh? Bueno, vamos entonces aventajando, porque quiero decirles el cómo sí, cuáles son las alternativas. Ya vimos que no funciona, pero que sí funciona, ¿sale? Bueno, las alternativas que tenemos ante los castigos y los premios, primero es buscar la causa o necesidad no satisfecha en vez de querer cambiar el comportamiento. Lo importante no es el comportamiento, sino lo que lo alimenta. Buscar soluciones conjuntamente con nuestros hijos. ¿Qué tienen ellos que decirnos? ¿Qué podríamos hacer nosotros por y para ellos antes de castigar y premiar? Explicarles el cómo nos sentimos y o cómo se sienten los demás cuando ellos hacen o dicen tal cosa. Puedo entender que estás muy enojado, pero aquí no permitimos los golpes. Si estás muy enojado, te quitó el juguete que tanto te gusta, te rompió el juguete que tanto te gusta, estás muy molesto. Pero eso no, el enojo no es suficiente para golpear a alguien. No hay una razón para golpear a alguien. Entonces, entendemos y validamos, pero reprobamos la conducta, ¿sí? La conducta dañina es la que sí podemos hacer diferente. O sea, como decirte, todas las emociones son válidas, todas, aunque no te guste sentirlas. El enojo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la melancolía, la frustración, pero son naturales. Es una respuesta de tu cuerpo ante algo que está pasando. El buen o mal manejo no significa ya no me enojo. Significa que con ese enojo, mamá, dejo de gritarte, dejo de castigarte, dejo de negarte el amor incondicional. Y a nivel hijo, pues le doy opciones. A ver, estás muy enojado. ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué más podrías haber hecho? Miren, hay una técnica fabulosa que es, a ver, híjole, le pegaste, pero ¿qué otra cosa pudiste haber hecho? Así ya a lo mejor ya que pasó toda la intensidad de la emoción. Oye, le pegaste a tu hermano, le pegaste a tu hermana. ¿Qué otra cosa pudiste haberle hecho? ¿Qué otra cosa pudiste haber hecho para decirle que no te gustaba que tocara tu juguete, que te quitara tu juguete? Recordemos que muchas veces los niños pegan no porque son violentos, sino es una manera de marcar un límite. En el cerebro inmaduro no hay recursos, esos los vamos modelando nosotros como papás. Los recursos que ellos tienen es poner un límite de formas muy primitivas. Entonces le pego, pero no es como que me lo quiera sonar, sino me estoy sintiendo muy invadido, me estoy sintiendo muy enojado y le pego. Entonces ahí es, a ver, te sentiste muy mal. Ah, bueno, pero no pegamos. ¿De qué otra manera le puedes hacer para poderle marcar un límite al hermano, a la hermana, al amigo, sin que sea de manera violenta? ¿Sí? Bien, vamos a ver este comentario y seguimos. Caso similar al mío, cuando era niño mi papá me llevaba al taekwondo cuando yo no quería y se lo decía y aún así me obligaba. Lo bueno fue que dejé de asistir y mi papá lo tomó a bien. Así es. Al final de cuentas, los papás van a estar bien cuando vean que sus hijos hacen lo que los hace felices. Pero cuando uno es niño, eso no lo puedes entender. Tú alcanzas a leer el lenguaje emocional. Hago lo que quiere, lo que veo que le da felicidad y pues ahí estoy, aunque eso vaya en contra de mí. ¿Qué otra alternativa podemos hacer ante los castigos o los premios? Ver qué necesidades no satisfechas tenemos nosotros, los adultos, intentar satisfacerlas y no proyectarlas sobre nuestros hijos o alumnos. Preguntarnos cómo se siente el niño en tal o cual circunstancia y preguntarnos por qué no hace o deja de hacer lo que pedimos. Intentar conectar con lo que el niño siente, hacerle sentirse bien, amado
aceptado y no querer cambiar su comportamiento. Es que cuando nosotros nos damos cuenta que un niño se siente mal, vamos lo diciendo así, como lo que nos movería es sacarlo de ese malestar o ayudarle a sentirse mejor. Pero a veces el ayudarlo a sentirse mejor solamente tiene que ver con validar, con entender, híjole, tú querías quedarte más rato, ¿verdad? En el parque. Sí, pues sí, híjole, y pues ya es la hora. Fíjense que al final de todo esto, un mensaje muy clarito sería darles el mensaje de que no estás en contra de ellos, sino que estás de su mismo lado, son del mismo equipo. Están los dos contra el malestar, contra el problema, contra la dificultad, ¿verdad? Entonces, me imagino que te has de haber sentido muy mal. Yo creo que yo me hubiera sentido también muy mal. Pero pegar, o sea, si ya está más grande, pegar, ¿en serio? Tú no eres de pegar, ¿qué te pasó? Ay, no, es que ya me tenía harto, quién sabe qué. Oh, bueno, pero ¿qué más podemos hacer? No podemos siempre que estamos enojados pegar. ¿Cómo te sentirías tú si a ti te hubieran dado esa patada? Es una manera de educarlos también en la empatía, de prevenir el tema del bullying, de ponerse entender las emociones de los demás y desde ahí poder tratar a los demás bien. Bueno, vamos con esta parte, terminamos el día de hoy. Miren, quisiera a lo mejor mencionar esto para cerrar esto de si no castigo, si no amenazo, si no manipulo, entonces, híjole, habrá papás, mamás que me digan, pues ya me quitaste todas las herramientas. Pero entonces, mira, vamos a hablar un poquito de las consecuencias naturales. Las consecuencias naturales es algo que pasa a pesar de nosotros. Nosotros no las aplicamos. Si un niño no se pone un suéter, le va a dar frío, por ponerlo así, ¿no? O sea, yo no le voy a dar frío, no voy a hacer que tenga frío. Si yo no te quieres llevar el suéter, pues no te lo llevo, no te lo lleves. Eso es castigo. ¿Sí se fijan que es diferente? Si no se quiere llevar el suéter y yo sé que va a hacer frío, pues me lo llevo yo. Pero entonces los vas a hacer bien atenidos. Pues no creo. Estando allá, le va a dar frío. Y decir, oye, no querías traerte tu suéter. Ay, no, mamá, ¿qué hago? Pues aquí lo traigo yo, qué bueno que me acordé, pero ¿y si no me acuerdo? Fíjense, educa más eso a que, pues ahora que pase frío. Y al rato el griponón y hasta enfermo uno. Si se fijan cómo todas las estrategias tienen que ver con el tema del respeto. ¿Por qué queremos controlar el comportamiento de los niños? O moldearlos de una manera muy negativa, ¿no? Podemos hacerlo con respeto y cuando las personas nos sentimos respetadas, respondemos, cooperamos, estamos más dispuestos a hacer equipo, ¿no? Gracias por estar aquí, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros no podemos hacer nada o casi nada por evitarlo. Es el efecto secundario de la acción en sí. Si tú le pegas a tu hermano, al rato él no va a querer prestarte tus juguetes. Si tú estás todo el tiempo queriendo molestarlo, pues la consecuencia es que no va a querer estar contigo. Entonces, ¿te gustaría que no quiera estar contigo? No, pues entonces no le pegues. Si se fijan, no es, a ver, o sea, yo manipulo, yo gestiono, yo le doy un castigo a cada uno, los separo. La relación con hermanos, ya lo vimos en la sesión pasada o antepasada, no me acuerdo, tiene mucho que ver con lo que hagamos como mamás, como papás. Fomentamos esa unión o fomentamos también la desunión. Muy bien, entonces,
Déjenme ver. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, porque ya estamos en el tiempo, ¿sale? Los castigos, con esto termino, ¿eh? Los castigos, los premios, los sobornos y las amenazas nos dan complacencia temporal y compran obediencia. Pueden cambiar el comportamiento de alguien a muy corto plazo, en el aquí y en el ahora, y es por este motivo que nos parece que funcionan. Sin embargo, no pueden cambiar a la persona, no hacen que nos sintamos bien ni que seamos mejores. Nadie sintiéndose agredido, maltratado, violentado, va a ser una buena persona o va a sentir que gracias a eso es una buena persona. A ver, vamos a ver otra participación. Me cuesta mucho no premiar. Estoy aprendiendo a ser mamá y desprendiendo tantas cosas que tenemos aprendidas en casa, en la sociedad, etc. Es lo más fácil premiar. Es que, ¿sabes qué, Liz? Es lo más fácil. Premiar, castigar, es lo más fácil porque funciona. Pero piénsalo así, funciona ahorita. Pero ¿eso en qué beneficia? Para que mi hijo o para que mi hija sea mejor persona. ¿Eso en qué beneficia para nuestra relación? Hay que buscarle. Y si no tienen ideas, pues escríbanme y vemos, ahí hacemos una lluvia de ideas, porque a veces es porque no sabemos más qué hacer. No crean que es porque somos malos. Muchas veces, por eso en este paradigma donde les decía, no es que hay víctimas, no es que hay agresores, tenemos que cambiarlo. Es que a veces no sabemos cómo hacer las cosas mejores o de otra manera diferente. No tenemos recursos, no aprendimos, pero pues para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, bueno, si quedan dudas, déjenme un comentario, lo voy a dejar grabado y vamos aprendiendo juntos, ¿sale? Bueno, les mando un abrazo. Ya les avisaré, ahorita estoy así como moviendo mucho los tiempos, pero me da gusto que se hayan conectado hoy en vivo y espero que estén pendientes porque les voy a avisar a qué horas es el próximo, ¿eh? Nos vemos el próximo lunes, vamos a ver, les aviso, para nuestra sesión 10 de nuestro Club de Lectura y Terapia. Un abrazo, que estén muy bien, hasta pronto. Gracias, bye.